general Baquedano. Si ustedes se transformaran en gobernador o gobernadora de la región metropolitana, ¿cómo abordarían lo que está ocurriendo en ese lugar? Según el sorteo previo, a quien le corresponde responder primero es a Natalie. Según el sorteo. No, ¿Cuál? a mí. ¿El sorteo? Karina Oliva. a mí. Karina Oliva de Frente Amplio, entonces comienza sus 2 minutos. Primero que todo me gustaría hacer énfasis que nos hemos dado cuenta de una política fracasada del orden público que ha implementado el gobierno y con Carabineros. Es decir, llevamos más de 1 año y medio con desórdenes donde la vida de los vecinos y las vecinas del sector de Plaza Dignidad y también los locatarios han sido afectados. Entonces aquí lo que queremos es una política real que se haga cargo del conflicto de fondo, no centrarnos en la estatua de Baquedano, que si bien hoy día ya fue retirada y enhorabuena ha sido retirada, no resuelve el problema de por qué la gente se está movilizando. Nosotros requeremos reconstruir un espacio abierto, ciudadano, democrático, donde la gente pueda manifestarse, pero también no altere la vida de las personas ni genere los niveles de violencia que se ha generado entre policías y manifestantes, que no son todos. La mayoría de la ciudadanía se manifiesta pacíficamente. También queremos hacer un plebiscito para ver qué va a reemplazar este monumento. Para nosotros sería importante que sea un homenaje a las mujeres jefas de hogar, dueñas de casa, que han sido las verdaderas heroínas y que han sacado adelante a este país para que todo el país pueda funcionar. Entonces nuestra política de seguridad va a estar marcada en un espacio democrático, en un espacio que resguarde los derechos humanos, pero que también garantice y le dé un incentivo a los locatarios del sector que puedan reactivar sus negocios, puedan levantar sus cortinas y dejar de una manifestación violenta que no es normal. No podemos naturalizar el negocio del miedo que se ha instalado en Plaza Dignidad y con eso necesitamos una policía que esté acorde a las necesidades de la ciudadanía y de la democracia. Muy bien. El siguiente turno es de Rojo Edwards. Gracias, Patricia. Bueno, primero saludar, agradecer a TVN por la invitación y les deseo un moderado éxito a todos mis contendores. Santiago y Chile en general enfrentan 2 pandemias, la sanitaria y la de violencia y seguridad, y tenemos que hacer algo al respecto. A mi juicio, el retiro del monumento a Baquedano de la Plaza Italia es la capitulación del gobierno frente al desorden y a la violencia. Y yo sé que, por supuesto, que el próximo gobernador no va a tener la facultad de reponer esa estatua, pero yo voy a hacer todo lo posible como primera medida de reponer esa estatua. No tanto por quien es Baquedano, que yo sí encuentro que es un héroe de Chile, pero para enviarle una señal clarísima a los violentistas de Plaza Italia y a todos los violentistas y al crimen organizado en general, de que no nos vamos a doblegar y que vamos a poner todo el esfuerzo de la ley para perseguirlos y que paguen por la violencia que han generado en todo Chile. Además, quiero decirle que tenemos que revisar en general, ya pasándome de orden público también a seguridad, a revisar la cadena completa del delito, Carabineros, Fiscalía, Justicia, porque no está funcionando bien. En Chile se están aumentando los robos como homicidios, los abordazos, los portonazos, y esto no puede seguir así. Fíjese que nos metimos hace unos días atrás a la página de la Fiscalía, Patricia. Solamente el 2% de los delitos, 2 de cada 100, terminan con condena. Y hoy día, ¿cuál es la consecuencia de eso? No solamente el problema que tenemos en la Plaza Italia con la violencia, sino que 800.000 personas están viviendo hoy día en barrios que están dominados por los narcos. Esto no puede seguir así y por eso nosotros los republicanos hemos entregado un plan de seguridad con medidas clarísimas para ir en contra de los delincuentes. Entre ellas, devolverle atribuciones a Carabineros, darle atribuciones para que puedan dispersar con claridad y con efectividad las manifestaciones, zonas de exclusión de protestas, un equipo especial de fiscalía en los lugares específicos para que puedan tomar las muestras y cuando Carabineros detengan a estos violentistas los puedan llevar presos. En general, ponerse firme contra la delincuencia. Respetar ahí los 2 minutos. Vamos ahora con los 2 minutos de Catalina Parot. Bueno, yo creo que es bien importante aquí separar lo que son el movimiento social y de lo que ha sido finalmente lo que se ha tomado en la Plaza Italia durante los últimos viernes, que ha sido la delincuencia más pura y dura. Delincuencia, anarquismo y tal vez políticos interesados en hacer fracasar lo que es el proceso constituyente. Yo creo que lo que pasó el 2019 con la gran participación ciudadana que llamó a un proceso constituyente es una vía democrática. En el plebiscito participó una gran cantidad de gente y además de eso tuvieron una legitimidad enorme para el inicio de este proceso de construir un nuevo Chile que nos acoja a todos.
Y yo creo que estas personas que están todos los viernes destruyendo la Plaza Italia, donde hay 12.000 personas viviendo, donde hay negocios que han tenido que cerrar, donde hay lugares patrimoniales que han sido dañados, requiere de todos los demócratas del país hacer un planteamiento claro para separar lo que es el movimiento social de lo que es la violencia. Porque si no lo hacemos, esta violencia se va a trasladar desde la Plaza Italia hasta el Palacio Pereira y va a evitar de que se lleve adelante un proceso constituyente por la vía democrática, que es lo que eligió la mayoría de los chilenos. Para eso es necesario tomar acciones concretas. ¿Qué se hará con la Plaza Baquedano? Se hará con la Plaza Baquedano el mejor proyecto urbanístico y de los vecinos, elegido y que tenga legitimidad. Yo me voy a encargar de hacer de la Plaza Italia un lugar de recuperación de la vida de los vecinos. Lo mejor para todos los que viven en la región metropolitana, no solo para los que están en el entorno. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en Plaza Italia afecta no solamente a la gente que vive en la región metropolitana, afecta al país entero. Las imágenes de incendio, de destrucción de calles, veredas, edificios, hoteles, negocios, es una imagen que está permeando la sociedad chilena y generando miedo. ¿Nosotros qué queremos? Una libertad para vivir sin miedo. No queremos vivir sin miedo en esta región metropolitana. Catalina Parot, ahí se cumplieron sus 2 minutos. Vamos ahora a escuchar, de acuerdo al orden establecido, a Natalie Joñat. Hola, muy buenos días Patricia, muy buenos días al resto de aquí de los panelistas y contendores, a todas las personas que están en su casa, saludarlos con mucho gusto. Y bueno, decir primero que todo que para evitar la desinformación de la población y las promesas populistas, decir que el cargo de gobernador y gobernadora regional no tiene atribuciones en materias de seguridad ni orden público. Ese va a ser el delegado presidencial. Esta figura histórica proviene del intendente que se divide entre gobernador o gobernadora regional y el delegado presidencial. Es el delegado presidencial quien va a tener esta facultad de competencia que son resguardar el orden público, ver los pasos migratorios, fronterizos, resguardar los bienes de las personas y la seguridad pública en general. Sin embargo, nosotros tenemos mucho que decir en ese sentido, sobre todo en materias de prevención y coordinación con Carabineros. Nosotros vamos a crear un comité coordinador regional de seguridad ciudadana y trabajar en conjunto con Fiscalía, las policías, los gobiernos locales y la sociedad civil. Ahora, respecto a lo que pasa en Plaza de la Dignidad, una de las medidas que yo tomaría sería llamar a una consulta pública para cambiar el nombre de ese lugar. Yo creo que las personas y los tiempos, los países tienen que adecuarse a su historia. Y todo este estallido de revolución social que ocurrió a partir de octubre y antes del año 2019, esta maravillosa despertar de la ciudadanía nos muestra qué cosa. La gente salió a exigir justicia, equidad y estaba cansado y dijo ya basta de los abusos. Eso se ha ido manteniendo en el tiempo y es ahí donde tenemos que ver bien cuáles son los motivos para poder volver a retornar a la paz, sobre todo para los vecinos, las vecinas, las pymes, los comerciantes que por supuesto que vamos a ir en ayuda directa de ellos porque están viviendo una situación terrible. Separar lo que es delincuencia de lo que es la expresión válida y ciudadana que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué se está pidiendo ahí? Se está pidiendo libertad a los presos de la revuelta. Natalie que están se cumplieron sus 2 minutos respondiendo esta pregunta. Vamos a escuchar ahora a Fresia Quilodrán de Unión Patriótica. Muchas gracias, Fresia. La escuchamos. Compartiendo la opinión de que el gobernador metropolitano tiene poca posibilidades de intervenir en los temas de seguridad pública, más bien le corresponde al delegado presidencial esa tarea. Quiero entrar en el mérito de lo que pasa, de las manifestaciones de la Plaza Dignidad, como lo llaman, a partir de las grandes movilizaciones del año 19. O sea, tenemos el año 19 movilizaciones de 1 millón y tanto de personas pidiendo poner fin a la desigualdad, a la ¿cómo se llama?, la falta de equidad, al cambio del modelo económico neoliberal y la exigencia de una asamblea constituyente y una nueva constitución, ¿cierto? Y esto se remata con una cantidad enorme de mujeres que salieron a las calles el 2020, el 8 de marzo. O sea, desbordó Chile
las manifestaciones de las mujeres pidiendo lo mismo: equidad, igualdad, derecho y asamblea constituyente. Lamentablemente vamos a una convención constitucional, esperemos que de ahí resulte una nueva constitución. Y lo que pasa en la Plaza Dignidad hoy día, en los días viernes, es el llamado que hacen los familiares de los presos del estallido social. Que por ahí escuché a una posible candidata presidencial que le llama la revolución de la dignidad. ¿Ya? Y hay muchas personas que perdieron sus ojos, muchas personas que están detenidas sin acusaciones todavía de ningún tipo, y los que han salido en libertad en realidad no han tenido ninguna justificación para estar 6, 7 meses encarcelados. Acabaron ahí sus 2 minutos. Vamos a escuchar ahora la respuesta de Claudio Rego, de Unidad Constituyente. Claudio. Muy buenos días. Bueno, yo creo que aquí tenemos dos problemas de naturaleza distinta, una de principio y otra operativa. En materia de principio, yo no me canso de decirlo, la democracia tiene como esencia el derecho a manifestarse pacíficamente. Lamentablemente algunos piensan que eso les da derecho para destruir lo que nos pertenece a todos: veredas, locatarios, museos, escultura. Y en eso tenemos que ser súper claros. La democracia es incompatible con la violencia, así como también es incompatible con la violación de los derechos humanos. Y en consecuencia necesitamos que el gobierno, y aquí paso a un nivel más operativo, se haga cargo de su mandato, que es el orden público. Aquí, por supuesto que hay que perseguir a quienes cometen delitos. Y la pregunta es, ¿qué hace un gobierno, por el cual votaron 2 personas que están en este panel, que durante 16 meses permite que hayan personas que se reúnan a cometer delitos? Las personas que se manifiestan pacíficamente tienen el derecho a hacerlo. El problema es que aquí hay gente que está todos los viernes destruyendo. Entonces, aquí, más que hacer llamados a las declaraciones y a las condenas, yo espero, y todos los chilenos y chilenas esperamos, que el gobierno cumpla con su labor. Ahora, ¿qué puede hacer un gobernador? Bueno, hay cosas que sí se pueden hacer. Nosotros, durante todo el gobierno de la presidenta Bachelet, rediseñamos a través de un concurso internacional y con mucha participación ciudadana todo lo que era el eje Alameda Providencia. Y se replanteó arquitectónicamente la Plaza Italia, o la Plaza Baquedano, o la Plaza Dignidad, como un espacio de grandes reuniones que reconocía la vocación histórica de ese espacio. Eso planteaba reubicar la estatua de Baquedano, pero reconocer una emplanada como es probablemente el Zócalo de México. Bueno, eso es algo que sí puede hacer un gobernador. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con prevenir el delito, coordinar a las policías, invertir en cámaras de televigilancia, pero insisto, no, como se dice en buen chileno, le quitemos el traste a la jeringa. Aquí hay un gobierno que tiene una responsabilidad y un intendente y que no la cumple. Y yo me pregunto, ¿dónde está la inteligencia policial para detener a quienes cometen delitos durante 16 meses? Eso es lo que nadie entiende. Sus 2 minutos, Claudio Rego, y escuchamos ahora la respuesta de Pablo Maltés, de Humanicemos Chile. Gracias, Patricia. Mira, respecto del problema de la Plaza de la Dignidad, en primer lugar, quiero decir que vi las imágenes y francamente me avergüenza haberte visto rojo haciendo esta acción, esta actividad pública, rodeado de, por ejemplo, un torturador. Cristian Lavé está procesado por eso. Creo que la defensa de una estatua de 1 tonelada de bronce, por más que tú sientas que ahí están los valores patrios, yo creo que la patria está en toda la ciudadanía. Esa ciudadanía a la que le han mutilado los ojos, que ha sido reprimida brutalmente también. Y creo que es una provocación. Yo creo que el monumento a Baquedano era francamente una provocación puesto ahí. Me parece fantástico que lo hayan sacado. Creo que el homenaje que le fueron a rendir es realmente patético y una afrenta a la democracia. Respecto de qué hacer, fíjate que este proyecto del que habla Claudio costó más de 2.000 millones de pesos el construir ese proyecto, el eje Providencia-La Alameda, y fue desechado. Creo que el error fundamental es que lo construyeron con expertos, con académicos, no con la ciudadanía. Me parece que el eje de la gobernación, el que salga, creo que es imprescindible que esté puesto en la participación ciudadana. Creo que hay que realizar cabildos, creo que hay que realizar plebiscitos para cualquier proyecto. Y creo que la estatua que se debe reemplazar a la de Baquedano, es una niña secundaria saltando
los torniquetes en octubre, que es el símbolo pacífico de una manifestación ciudadana que es francamente impresentable que la repriman. Pablo Maltés. Cumple justo sus 2 minutos. Vamos a pasar ahora a la etapa en que va a tener cada uno 30 segundos de réplica, vinculado al tema al cual estábamos conversando. Vamos a partir con Karina Oliva, sus 30 segundos. Sí, mira, yo creo que es importante preocuparnos de lo que ocurre en la zona de Plaza Dignidad sobre la seguridad y el orden público. Pero a mí me parece que Claudio es como centrarse solo en un lugar, pero cuando se construyó, por ejemplo, el sector del volcán en Bajos de Mena, fue una política donde se trasladó en el año 97, en pleno gobierno de la democracia cristiana Eduardo Frei, a la ciudadanía, 500 familias, a un sector donde sin policía, sin servicios básicos, donde hoy día uno de los focos de más conflictos de delincuencia y violencia. 30 segundos. Hay que recordar ahí que estos son solamente para poder hacer esta réplica, así que son 30 segundos ahí. Rojo Edwards, Republicanos, sus 30 segundos de ahora ya. Mire, con la pandemia de inseguridad que tenemos en Santiago, quiero recordarle a los presentes, especialmente a los de izquierda, que tienen parado hoy día en el Congreso 25 proyectos de ley que quieren defendernos a todos los chilenos de violencia de orden público y de inseguridad. Se oponen a que existan la posibilidad de agentes encubiertos en una gran cantidad de leyes. Se oponen al control preventivo de identidad. Se oponen a las entregas vigiladas. Y en el intertanto, desde el año 2010 hasta el 2020, los robos con violencia se han prácticamente duplicado. 30 segundos, Rojo Edwards. Vamos ahora con Catalina Parotti y sus 30 segundos. Sería importante que el exintendente Claudio Guerrero aclarara también por qué los índices de victimización subieron sistemáticamente mientras fue intendente. No nos olvidemos que esos índices de victimización no afectan solamente a la gente de la Plaza Baquedano, afectan a la gente que está en las poblaciones periféricas donde se vive violencia todos los días. En segundo lugar, quisiera decirle a Natalie que efectivamente las facultades del gobernador no son para reprimir la violencia, pero sí tenemos muchas facultades para prevenir la delincuencia y eso en asociación con los servicios públicos y los alcaldes. Ahí están sus 30 segundos. Ahora escuchamos a Natalie Guillonat. A mí me gustaría que pusiéramos un poco las cosas en perspectiva. Me voy a tomar una frase que dijo Claudio Rego. Dice, destruir lo que nos pertenece a todos. Quiero recordar que Claudio Rego, siendo intendente de Santiago y todo su conglomerado político, fueron cómplices de la destrucción del Cajón del Maipo por omisión y por acción de lo que está pasando ahí, el río que nos provee del 80% de agua potable a la región metropolitana. Solamente para que lo recordemos, y está bien hablar de lo que está pasando, que la está todavía quedando, pero me parece que tenemos que poner las cosas también en perspectiva y no seguir desinformando otra vez a la población. Muchas gracias, Natalie. Ahora escuchamos en estos 30 segundos a Fresia Quilodra. Mira, en realidad hace 30 años que los chilenos y chilenas esperamos una vida digna para todos y todas, ¿sí? Y estamos a las puertas de elegir una convención constitucional que tiene que ordenar de nuevo el sistema político, el sistema económico y el Estado en Chile. Por lo tanto, poner énfasis en un programa sobre temas de seguridad ciudadana, que son importantes, evidentemente, pero creo que hay que ir mucho más con otros temas a la base también de lo que queremos construir. Gracias. Vamos a escuchar ahora en estos 30 segundos a Claudio Rego. Oye, yo no creo que haya gobierno posible hoy día en la región, en la ciudad y en el país sin participación. Por eso que nosotros hemos hecho 36 cabildos. Por eso que ya ha recorrido 2 veces todas las comunas. Por eso que el proyecto Alameda Providencia, que se ha hecho mención acá, tuvo más de 15.000 personas que participaron en su diseño. No solamente fue un tema de expertos, yo invito a mis contendores a estudiar lo que hizo Casa La Paz con ese proyecto y que creo que refleja el espíritu de lo que debe ser un nuevo gobierno regional. En la calle, en terreno, con la gente, escuchando y con mucha participación. Muy bien, Claudio Rego. Y por último, los 30 segundos de Pablo Maltés. Bueno, yo quiero insistir en el punto de esta situación con la Plaza de la Dignidad del Monumento a Baquedano. Fíjate que hemos visto que en los incendios de la Universidad Pedro Valdivia, en el incendio de la iglesia de los Carabineros, aparece la participación extraña de carabineros que son infiltrados. Creo que el foco lo tenemos que poner en generar una policía efectivamente preventiva, no represiva y que sea transparente. Pablo Maltés, sus 30 segundos.
Ya terminamos este primer bloque de preguntas, pero la siguiente pregunta tal vez va a tener algo de relación con lo que estaban planteando ahora y les puede servir ahí para profundizar. Y que dice relación con la delincuencia. Hemos visto en las últimas semanas, lamentablemente, la muerte de personas por hechos delictuales. Puntualmente hay 2 niños. Dentro de las atribuciones que van a tener en el cargo de gobernador, ¿de qué manera ustedes tratarían de influir para poder combatir estos temas vinculados a la delincuencia? Partimos con Karina Oliva del Frente Amplio. Sí, mira, quiero decir que el 2018, en las comunas con pobreza que están por sobre el promedio de la pobreza multidimensional, el 14% aumentaron los delitos violentos. Y el 2020, un 204% los delitos con robo con violencia durante este gobierno. Y me parecen datos graves. Pero también me parece grave haber construido viviendas sociales durante los gobiernos de demócratas cristianos que representa Claudio Rego en el Villa El Volcán, donde la vivienda se hizo sin el derecho a la ciudad, sin acceder a transporte público, sin acceder a viviendas dignas que no se llovieran, que además se vieron enfrentada la comunidad a una situación tan grave como, por ejemplo, no tener servicios básicos, no tener, hasta el día de hoy, una zona muy compleja. O sea, tenemos situaciones de conflicto de violencia por parte de este gobierno porque lleva muy mal el control de la violencia y la inseguridad, pero también cómo se construyó el derecho a la ciudad anteriormente. Es por eso que nosotros lo que hemos planteado es construir una ciudad desde el derecho a la vivienda, al trabajo, porque necesitamos generar polos de desarrollo con economías circulares para que también no sea un peligro caminar por las calles de la región metropolitana y más bien esta ciudad sin miedo la podamos abordar de una manera caminable. Por tanto, nosotros la seguridad, los hechos, necesitamos construirla de manera mucho más integral, con políticas públicas reales, sobre todo para las mujeres jefas de hogar, que sobrepasan el 40% de jefatura hoy día en la región metropolitana, que también tienen que dedicarse a criar a sus hijos e hijas y tienen que trasladarse por horas, donde además uno de los grandes problemas de la pobreza multidimensional es que el 40% de los ingresos se va de las familias para pagar arriendo y el 20% para pagar transporte, y queda muy poco para que las familias puedan sustentarse. Entonces, superar los niveles de violencia y de inseguridad requiere un compromiso político, social y de voluntad política, no tener miedo a tomar decisiones que vayan en definitiva en favor de las familias y no en favor de las inmobiliarias o del negocio del miedo que instala este gobierno. Sus 2 minutos ahí, Karina Oliva. Le corresponde ahora el turno a Rojo Edwards. Gracias, Patricia. Bueno, yo creo que el tema de la inseguridad en Santiago es por lejos el tema número 1 que tenemos que hacernos cargo. Y eso me refiero a gobiernos locales, todos en general. Y yo creo que la pregunta que tiene que hacerse usted que nos está viendo es cuál de los candidatos a gobernador acá se la va a jugar por su seguridad. ¿Cuál va a tener los pantalones para tomar las medidas que haya que tomar? Exigir la transferencia de competencias que haya que exigir los cambios legales que haya que exigir, en particular la ley que regula la acción del gobernador, para mantenerlo usted seguro. Esa cifra de 800.000 personas que viven en barrios que están dominados en cierta medida por el crimen organizado o los narcos es una cifra decidora, y por lo tanto creo que la principal discusión acá es cuál de los gobernadores lo va a mantener a usted más seguro y se la va a jugar con mayor fuerza para que aquello ocurra. Quiero contarle además que los robos con violencia desde el año 2010 hasta el año 2020 prácticamente se duplicaron, de algo así como 27.000 a 54.000 anuales. Lo mismo ha pasado con la tasa de homicidios. Por lo tanto, no es casualidad que todos los días en la noche veamos abordazos, portonazos y todo tipo de violencia, porque la violencia está ocurriendo y tenemos que hacernos cargo de ella. Los republicanos hemos puesto una agenda que incluye aumentar la dotación de personal de seguridad municipal, empadronamiento de manifestantes violentos que permanente van a los lugares, sanciones para grafitis y sanciones civiles también para padres de hijos menores de edad que permanentemente están destruyendo Chile. Tenemos que hacerlos responsables de esto. Tenemos que obligar a los imputados a responder por los daños. Tenemos que hacer un fondo de reparación para las víctimas de la violencia. Un equipo especial, como hablábamos, de la Fiscalía para que tenga los datos suficientes para meterlos presos y que no les salga gratis. Pero el tema de la seguridad es el tema número 1 y a mi juicio la discusión es cuál de estos gobernadores lo va a mantener más seguro usted. Muchas gracias, Rojo Edwards. Escuchamos ahora en los 2 minutos que le corresponden a Catalina Parot. Bueno, yo primero decirle al Rojo que nunca me ha gustado solución a que la seguridad solo la tienen los pantalones, porque si yo le recordara a una gran mujer como Angela Merkel, que ha sabido tener un país extraordinario y dirigirlo, uno puede ver que también en polleras, también en mujeres,
hay la posibilidad de sacar países adelante. Y no voy a nombrar a todo el resto de las mujeres que están dirigiendo sociedades muy complejas y enfrentando la situación a veces de mucho mejor manera que gobiernos dirigidos por hombres. Pero la verdad es que el tema de la delincuencia es un tema sumamente complejo y todas las sociedades modernas enfrentan este mismo problema. ¿Y cómo se enfrenta? Se enfrenta con tecnología, se enfrenta con innovación y se enfrenta con cooperación. Fuera de lo que son la intervención directa por las policías, que esa le corresponde al delegado presidencial. ¿Qué vamos a hacer en materia de tecnología? Vamos a tratar de igualar la cancha en los municipios. El municipio de Las Condes cuenta con más de 1 millón de pesos por habitante para tener cámaras de seguridad, lectores de patente, etcétera. Toda la tecnología que hoy día ayuda a la prevención del delito, para tener luminarias, para tener los sitios de heriazo que son un peligro para las mujeres. Porque no nos olvidemos que la victimización en Chile tiene rostro de mujer, mucho más que rostro de hombre. Son mucho más las mujeres que son víctimas de violencia que los hombres. Después, en el caso de la innovación, este es un tema central para el gobierno regional. Está definido en la ley que tenemos que encargarnos de la innovación. Aquí tenemos que echar a andar proyectos de innovación en materia de seguridad y también proyectos de innovación que nos ayuden a colaborar con los barrios y con la situación de los jóvenes, copiando experiencias internacionales que sean buenas. Y hay otra facultad que tiene el gobernador que yo la voy a ejercer a full, que es la posibilidad de tener convenios internacionales para pedir ayuda en todas aquellas áreas que sean difíciles para el país. Y en esta materia de enfrentar la delincuencia, de garantizar la libertad de todos los ciudadanos, voy a pedir la mano de todos aquellos gobiernos que han podido enfrentar de la mejor manera, más humana y con menos militarización, y que nos ayude a tener una sociedad más amable y en paz. Cumplieron sus 2 minutos. Vamos a escuchar ahora a Natalie Joñat. Por supuesto, tenemos que reconocer que la delincuencia está en crisis. Hay una crisis terrible, la delincuencia está absolutamente desatada. Todos los días robos, todos los días personas, adultos mayores que son violentados, mujeres que son violentadas. Pero tenemos que tener claro que al hablar de seguridad no solo se trata de las reacciones frente a la delincuencia. Bueno, un dato, por ejemplo, que el 2020 aumentó en un 120% los robos con homicidio, a pesar del estado de excepción. Pero tenemos que poner especial atención en materia de prevención y coordinación, que son nuestras principales atribuciones. Por un lado, también tenemos que mencionar que tenemos que acabar con la puerta giratoria de los delincuentes, personas que han tomado detenida y que han estado 32 veces detenidas y que luego los suelta el Ministerio Público, qué sé yo, todos los implicados. También con la falta de profesionalización de carabineros y también con situaciones de emergencia. Esta semana me reuní con el grupo de una fundación que está viendo todo el tema de los desaparecidos en democracia. De 2003 a la fecha tenemos 6.000 personas desaparecidas y 50.000 expedientes que no están cerrados, que no se sabe simplemente qué pasó con esas personas. Entonces tenemos mucho que decir, por ejemplo, en materia de protocolos. No puede ser que en este minuto sea más importante buscar un automóvil que una persona, y eso es lo que está pasando. Bueno, esta nueva figura histórica tiene mucho que decir en este tema de prevención del delito a corto plazo, con medidas como alarmas, como coordinación comunitaria, como iluminación, como cámaras de televigilancia, como eliminar los sitios de heriazos, como decía Catalina, peligrosos, para que podamos caminar sin miedo por estos lugares y darle una mejor áreas verdes, por ejemplo, centros comunitarios. Vamos a crear una unidad especial de alerta y denuncias ciudadanas absolutamente anónima, ya que son los vecinos y las vecinas en cada barrio, en cada población, en cada calle donde saben cómo operan y dónde están los narcotraficantes, y que las policías puedan actuar. Para eso vamos a tener este Comité Coordinador Regional de Seguridad Ciudadana y trabajar en conjunto. Muchas gracias, Natalie, por su propuesta. Vamos a escuchar ahora a Fresia Quilodrán. Yo me quiero referir a un tema que me preocupa de lo que ha salido hasta ahora en el panel. Porque si uno se va a los datos, por ejemplo, el 40% de los presos en Chile que están en las cárceles son jóvenes, menores de 29 años. Muchos de ellos tienen escolarización básica, ¿ya? Y otros tanto de estos 40% de presos jóvenes han vivido en los centros del Sename, ¿sí? Entonces constatamos que la pobreza, o sea, que los pobres son los que se encarcelan y terminan en las cárceles. Por lo tanto, tendríamos que pensar más bien cómo desde la gobernación podemos hacer un plan de prevención, de reeducación,
que contemple los presos que ya están ahí encarcelados, que intervenga en las zonas más conflictivas, en los territorios más conflictivos, procesos terapéuticos, porque la mayoría de los jóvenes que nosotros vemos delinquiendo son además adictos a alguna sustancia. Por lo tanto, necesitamos salud mental, necesitamos procesos terapéuticos, no solo para ellos, sino también para sus familias. Reinserción laboral, pero reinserción laboral con trabajos dignos y salarios justos, no solo para ellos, sino que también para sus familias. Viviendas con entornos saludables, libres de droga y sin violencia, porque efectivamente si uno vive en un sector violento, obviamente que la tendencia va a ser a seguir ese patrón, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos Muchas que crear gracias, como Estado... Fresia. Se cumplieron ahí sus 2 minutos. Vamos a escuchar ahora a Claudio Rego. Oye, la primera prioridad que ha surgido en todos los cabildos que llevamos, 37 cabildos en comunas distintas, es la seguridad, el narcotráfico y también las violencias contra la mujer. Ahora, hay que tener cuidado con las estadísticas porque hay una tiranía de los promedios que esconde la realidad. El gobierno nos trata de decir de que los delitos han bajado y sus representantes también. Sin embargo, cuando uno hace un doble clic, se da cuenta que los homicidios violentos han aumentado un 27%. Y si hace un doble clic nuevo, se da cuenta que en la zona sur, que es la verdadera zona de sacrificio de la región metropolitana, tenemos un aumento hasta el 80% de homicidios violentos. Entonces, frente a eso, ¿qué se hace? Primero, ¿qué puede hacer un gobernador? Bueno, políticas de prevención en serio. Social, sin duda alguna. Para mí el gran tema ahí es la deserción escolar y el tratamiento del consumo abusivo. 100.000 niños fuera del colegio de la región metropolitana es una bomba atómica a tiempo. Segundo, el tema de la prevención situacional o urbana. Y hay mucho que se puede hacer y que se está haciendo. Tercero, persecución inteligente del delito. ¿Qué sacamos con detener gente en la Plaza Italia o vendedores de droga si están libres al día siguiente? Se requieren pruebas e inteligencia policial. Y por último, reinserción social de las personas que han cumplido sus condenas. Esa es una estrategia integral. Ahora, yo siempre veo un populismo retórico de parte de la derecha, que dice aquí se requiere mano dura, vamos a comprar la diligencia. Bueno, han sido el gobierno 4 años. Y la verdad es que nunca habíamos tenido tanto homicidio. La sensación de inseguridad está en las nubes. El uso de armas de fuego está por todos lados. Entonces la pregunta es, ¿se requieren más leyes o se requiere en serio aplicar las leyes que tenemos? Yo de verdad creo que no basta con hablar duro. Hay que ser inteligente y eficaz en las políticas. Nosotros impulsamos un plan integral en varias zonas de Santiago. ¿Qué hizo este gobierno? Lo discontinuó. En Bajo de Mena, en La Legua, que eran proyectos de intervención multisectorial y que toma tiempo. Entonces, el que diga que va a resolver los problemas en 24 horas está mintiendo. Es un tema complejo y requiere una intervención multisectorial. Se cumplieron ahí sus 2 minutos y escuchamos ahora a Pablo Márquez. Gracias, Patricia. Yo creo que el problema de la seguridad, en primer lugar, está vinculado con el consumo de drogas, ¿no? Y con el narcotráfico. Creo que, yo lo he dicho en otros debates, me parece que hay que quitarle el glamour al consumo. Me parece que culturalmente hay que introducir modificaciones radicales. Y yo he propuesto que, por ejemplo, todas las autoridades se hagan test de drogas. Y les propuse en otro debate a ustedes que nosotros partiéramos, ¿no? La caridad empieza por casa. Hagámonos un narcotest. ¿Sí? Demostrémosle a la ciudadanía que somos unos candidatos democráticos, hay más mujeres que hombres acá y de distintas edades, estamos no dispuestos a aumentar esto. Luego, creo que la refundación de la Policía de Carabineros es fundamental. Creo que hay que cambiar el eje, que me parece que no es solo responsabilidad de la derecha. Estos 30 años el duopolio ha hecho y deshecho en estas materias y los resultados están a la vista. Todas las cifras que mis colegas han entregado son producto de estos 30 años. No se hagan los locos, asuman la responsabilidad ustedes. Creo que lo que requerimos es una policía que se preocupe de proteger a la ciudadanía, de mantener el Estado de Derecho, y creo que es fundamental que la nueva policía que surja de esta refundación, Carabineros, sea distribuida equitativamente en nuestra región. El problema no está radicado solo en el centro, en Santiago.
tenemos comunas como Milipilla, donde el flagelo de las drogas y del narcotráfico es dramático. Ocurre en Curacaví, en toda la región. Entonces creo que es fundamental hacer una distribución, el per cápita, digamos, la distribución de carabineros o de la policía que la reemplace, creo que se debe distribuir equitativamente, así como otros per cápitas que el de Pablo salud. Maltés, muchas gracias. Ya se cumplió su tiempo y ahora vamos a pasar a esta etapa de réplica, 30 segundos referido al mismo tema que estábamos conversando. Comienza Karina Oliva. Sí, primero quiero decirle a Rojo que ya es el momento de que termine con hablar solo de los pantalones, que las mujeres, deje de menospreciar a las mujeres que queremos gobernar. Y segundo, quiero decirle a Cata y a Claudio que no lo hicieron antes su gobierno, no lo está haciendo hoy día el gobierno de Sebastián Piñera, terminar con la inseguridad, no lo hicieron incluso cuando Claudio fue intendente y ministro anteriormente en los gobiernos de los 90. Entonces, si a alguien le está diciendo que ahora lo va a hacer y antes no lo hizo, le están mintiendo. Gracias, Karina. Vamos ahora a escuchar a Rojo Edwards. Comienzan sus 30 segundos. Hay un dicho que dice, Patricia, que no me digas tus intenciones, muéstrame tu presupuesto. Yo acá veo todos los candidatos muy preocupados de la seguridad, pero todos saben que el gobernador no tiene atribuciones en seguridad y no son capaces de establecer en sus programas y en los debates que van a exigir atribuciones para poder mantenerlo a usted tranquilo o por lo menos tratar de hacerlo con su mejor capacidad, porque a los narcos combatirlos con luminarias no es suficiente. Muy bien. Rojo Edwards, ahora escuchamos a Catalina Parot, sus 30 segundos. Bueno, Karina, yo no miento. Yo estoy en muchas cosas de acuerdo contigo y no he tenido ningún cargo en que me haya tocado ser responsable de esto, pero sin embargo me hago cargo de haber sido parte de esos gobiernos y con absoluta convicción. Pero quiero decir de que el abandono y el vacío en que se encuentran, el olvido en que se encuentran muchas comunidades es lo que produce donde se aloja el narcotráfico y la delincuencia. Y yo estoy de acuerdo con Fresia, que también dentro de este trabajo integral de fortalecer las instituciones, tenemos que hacer un trabajo con Gendarmería para evitar la puerta giratoria. Porque Muchas justamente gracias, ahí Catalina. hay muchos Se cumplieron jóvenes ahí que sus quedan 30 absolutamente en el segundos. abandono. Así que sí, Escuchamos Fresia, a hay mucho que hacer. Natalie Yoñat. Comienzan sus 30 segundos. Bueno, lo mejor que podemos hacer los gobernadoras y gobernadores regionales es atacar las bases estructurales de la delincuencia, es decir, la inequidad, la marginalidad, la segregación social. Es decir, debemos pensar en los valores que queremos como sociedad y qué tipo de sociedad queremos. Una sociedad con miedo, individualista, consumista, o una sociedad comunitaria con oportunidades de desarrollo. Vamos a identificar y tenemos las facultades para identificar las zonas rezagadas y prioritarias para evitar el consumo y la delincuencia e ir ahí con las Se cumplieron intervenciones. sus 30 segundos. Natalie, escuchamos ahora a Fresia Quilodrán. Está claro que en 30 años se ha hecho muy poco en términos de terminar con la separación tan profunda de la región metropolitana. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, zonas de alta vulnerabilidad territorial donde encontramos todo: hacinamiento, déficit de acceso a los servicios básicos, debilidad de los sistemas sanitarios, etcétera. Y por otro lado tenemos Se cumplió su otro tiempo, territorio Fresia. hiperdesarrollado. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora vamos a escuchar ahora a Claudio Rego. Ya comienzan sus 30 segundos. Me encanta el dicho, obras son amores, pero no buenas razones. Yo creo que previene tanto el delito financiarle 2 camiones blindados antidroga a la PDI, como lo hicimos en el gobierno regional, que hacer un programa que previene la deserción escolar como el aquí presente. Entonces no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Requerimos una estrategia integral de prevención del delito y para eso se requiere, primero, convicción, segundo, conocimiento del terreno, que es fundamental, y tercero, yo creo, la voluntad de asignar recursos como lo hemos hecho, quienes hemos tenido cargos de responsabilidad. Muy bien. Y ahora sí, escuchamos los 30 segundos de Pablo Maltés. Quiero terminar, como redondear un poco lo que planteaba antes respecto a este punto. A mí me parece que lo del test de droga es una cuestión fundamental respecto de todas las autoridades. Hay que dar testimonio transparentemente de la voluntad que uno tiene, porque es muy preocupante. A mí me gustaría saber si el presidente de la República es un consumidor o no, por ejemplo, y creo que toda la ciudadanía tiene derecho.
y respecto de todas las autoridades públicas, pero particularmente, por ejemplo, respecto al presidente de la República. ¿Por qué no? Pablo Maltés, se cumplieron ahí sus 30 segundos. Vamos ahora a otra pregunta y que tiene que ver con cuáles las propuestas que tienen ustedes para la región metropolitana, considerando dos fenómenos que caracterizan a esta zona, la desigualdad y la segregación. Es decir, eso se expresa de distintas maneras. Hemos visto problemas que tienen que ver con hacinamientos, con las tomas, problemas de la vivienda, con accesos a diferentes servicios, acceso a las áreas verdes, el tema de los transportes. ¿Cómo visualizan ustedes la manera para enfrentar eso, si es que son escogidos como gobernador o gobernadora? Y comenzamos con Karina Oliva. Bueno, nosotros hemos dicho que la región metropolitana es el espejo de la segregación, la exclusión y la discriminación a nivel nacional. Nos damos cuenta que los 3 segmentos de la población más vulnerables o cuando hay una crisis salen expulsados de todo sistema de garantía de derechos son niños y niñas adolescentes, mujeres y adultos mayores. Pero esto se acentúa cuando tenemos un déficit habitacional de 150.000 viviendas, 70.000 por allegamiento y 50.000 entre allegamiento y también hacinamiento. Estas cifras son dramáticas. ¿Y qué pasa? Lo que se genera son viviendas sociales en zonas abandonadas, que se hacen cambios de uso de suelo, como ocurrió, y vuelvo a insistir, en Bajos de Mena, que era zona agrícola, que es donde yo nací, pero también se hace en Tiltil, que se transforma en zona de sacrificio cuando Claudio decidió instalar ahí el vertedero donde se depositan residuos industriales, y los vecinos no querían, en la zona cerca de Rungue, donde no hay agua. Entonces, ese fenómeno de instalar zonas de sacrificio en la región metropolitana, en vez para trasladar toda la basura de las comunas, por ejemplo, que generan basura a zonas que solo la reciben y transformar en mala calidad de vida a las personas, eso es lo que tenemos que cambiar. Por tanto, nosotros, ¿qué decimos? Una zona donde levantemos 8 polos productivos, 1 por cada provincia y 3 en la provincia de Santiago. ¿Para qué? Para levantar economía circular, mejorar un proceso de urbanización pensado en el derecho a la ciudad, seguridad y al mismo tiempo en generación de áreas verdes, donde nunca más una persona tenga que vivir teniendo que recoger agua por camión aljibe y que no pueda incluso tener las condiciones para poder tener un buen vivir con su familia. Muchas gracias, Karina Oliva. Vamos a escuchar ahora a Rojo Edwards. Gracias, Patricia. Bueno, nosotros creemos que la ciudad es como una huella digital de lo bueno y lo malo que tenemos, y también la distancia entre el discurso de los políticos y la realidad. Se ven todas las dificultades, tanto desigualdad, pobreza, como los problemas de seguridad, medio ambiente que hemos estado conversando. Nosotros creemos que la ciudad tiene que ser sustentable, tiene que ser amable, tiene que ser resiliente, y para eso tenemos que tomar ciertas políticas. Una de ellas, evidentemente, es reducir el déficit habitacional. Este déficit habitacional saltó estrepitosamente de 400 a 500.000 a nivel nacional durante el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, y ha seguido subiendo, y tenemos que hacer algo al respecto. Es por eso que hoy día tenemos esta gran presión por estas tomas, que muchas de ellas terminan en violencia, que hemos visto en estos últimos días. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que habilitar ciertos terrenos fiscales para poder construir viviendas que estén integradas en los barrios, que tengan acceso a servicios. Tenemos que incorporar subsidios al arriendo a precio de mercado, dependiendo de la necesidad de la persona, pero proyectos en ese sentido, que algo está haciendo el gobierno, por cierto. Tenemos que exigir accesibilidad universal, tenemos que exigir el cumplimiento del decreto 50, que no está siendo llevado a cabo ni siquiera en el sector público. Tenemos que integrar las viviendas a los barrios, tenemos que hacer una revisión inteligente de los planos reguladores, mejorar las viviendas de clase media, etcétera. Es mucho lo que tenemos por hacer, y creo que lograr tener una ciudad que sea resiliente, sustentable y amable tiene que ser una meta para todo gobernador que pretenda hacer un servicio para la región metropolitana y Santiago en particular. Muy bien, muchas gracias, Rojo Edwards. Escuchamos ahora a Catalina Parot. Mira, la verdad es que a uno le duele ver cómo políticas llevadas desde el gobierno han generado una segregación y una desigualdad y una situación que en la región metropolitana ya no va para más. Y esas han sido políticas que no han tomado en cuenta la realidad de la región. Yo lo primero que haré es pedir el traspaso del Serviu a la región metropolitana, porque el Serviu tiene las herramientas necesarias para comprar, para expropiar, etcétera, y podemos ahí construir proyectos de vivienda integrados, generar esos espacios y esos terrenos que son del Serviu para transformarlos en áreas verdes y emparejar la cancha en materia de metros cuadrados de áreas verdes por habitante.
Podemos hacer mucho con la herramienta del Serviu y las herramientas del gobernador, porque tal como se decía aquí, cuando se construyen solo vivienda y no se piensa en el transporte, no se piensa en el servicio, no se piensa en la presencia institucional del Estado, entonces se causa marginación, pobreza, angustia y rabia, mucha rabia. Para poder tener una región metropolitana justa, tenemos que preocuparnos de hacer buenas políticas públicas. Por eso pediremos el traspaso del Serviu, pero pediremos además el traspaso de la facultad que está en la Seremi de Vivienda, que es la definición del plan regulador urbano de la región metropolitana, porque eso, junto con la herramienta del ordenamiento territorial, nos va a dar la fuerza para definir hacia dónde crece la ciudad y cómo crece. No vamos a mirar más solamente el eje interno de Américo Vespucio, para que acá tengamos un estándar de vida, comunas que tienen estándar de vida al nivel de Suecia o Suiza y otras comunas que tienen un estándar de vida que es penoso. Eso no puede seguir pasando. Ahí hay una causa del dolor de las personas que tenemos que erradicar. No más jóvenes pateando piedra en las poblaciones y derribemos los muros de la desigualdad. Muchas gracias, Catalina Parot. Escuchamos ahora a Natalie Guiñat. Bueno, el tema de la inequidad y de la segregación social tiene mucho que ver con la Estrategia Regional de Desarrollo y con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que en nuestro caso va a ser además ambientalmente sustentable. Yo les voy a contar, cuando teníamos que hacer la tesis terminando el magíster en Gestión y Planificación Ambiental que hice la Universidad de Chile, una compañera hizo una tesis donde tomaron niños y los hizo dibujar en el sector de Grecia, donde se dividen unas casas muy bonitas, grandes, unos condominios preciosos y otros que eran más bien viviendas sociales. Lo que dibujaron los niños ahí fue impresionante. Fue el lado de los niños, por supuesto, que estaban en las viviendas sociales, solo dibujaban cemento, dibujaban rejas, y al otro lado los otros chicos dibujaban árboles, dibujaban pajaritos, piscinas, una casa preciosa. Eso refleja claramente este estudio cómo se vive en esta ciudad. Lo que nosotros vamos a hacer es volver a la idea de barrios, a escala humana principalmente, y no solamente vamos a fortalecerlo, no solamente en algunos polos de desarrollo, sino en las 52 comunas, fortalecer estos barrios, prepararnos también además para el cambio climático, en lo que son las viviendas sociales. Vamos a hacer, la vivienda es un derecho humano que esperemos que quede plasmado en la nueva Constitución. Vamos a hacer un catastro de suelos y pedir el traspaso del Serviu y la propiedad de los terrenos fiscales de bienes nacionales, no solamente para viviendas, sino también para parques nacionales, para reservas naturales, para la salud mental y física de la población. Queremos parques, ¿no es cierto? Pero sí respetando los modos tradicionales como los de los arrieros. Vamos a hacer un servicio público de vivienda social y ecológica y desarrollo de barrios, ¿ya? Y esto sobre todo para regular y incidir en la especulación de la planificación que ha sido siempre por el mercado y que ha contribuido grandemente a la segregación. Y por último, vamos a tener una superintendencia de vivienda y barrios para la fiscalización de la calidad de los proyectos, que estos sean de calidad, Natalie, para mejorar la calidad de vida de las personas. Momento de que comiencen los 2 minutos de Fresia Kilodrán. Mira, nosotros queremos como primera medida plantear para la gobernación de la región metropolitana un plan de emergencia de apoyo a los microemprendimientos, pequeño comercio, trabajo que se improvisó durante la pandemia, fundamentalmente para salir de la crisis económica y del trabajo y la falta de trabajo y oportunidades que hay que se venían acumulando desde la crisis económica al término del gobierno de la presidenta Bachelet y que se recrudece con la cuarentena del COVID o la pandemia del COVID-19. También fiscalizar lo que han hecho los 34 CORES, ¿ya? Aquí hay consejeros regionales elegidos, 17 oficialistas, 17 contrarios, y también hay que fiscalizar cuál ha sido su intervención en eso. Buscaremos apoyo en la sociedad civil organizada, lo que significa sindicatos, o sea, la CUT, las organizaciones de las juntas de vecinos, las uniones comunales, los colegios profesionales, ya de las distintas profesiones que funcionan en la región metropolitana,
con las alcaldías, con las concejalías, para diseñar un plan de desarrollo regional que contemple equidad, justicia social, sustentabilidad y que nos permite iniciar una recuperación, un proceso de superación de la pobreza en realidad, ¿ya? O sea, ya efectiva, a través de planes de trabajo y formación técnica. Por eso queremos construir una mesa técnica o un congreso con que tenga características. Se acabaron sus 2 minutos, Fresia Kilodrán. Vamos ahora a escuchar a Claudio Orrego. Yo creo que la cara más brutal de la desigualdad es la desigualdad urbana y territorial. Yo creo que eso estamos de acuerdo todos. La pregunta es cómo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y yo creo que hay iniciativas puntuales que, siendo quizás modestas, le cambian la vida a las personas. Primero, una red de parques en la región metropolitana. La gente de Cerro Navia con Hondonada, la gente de Pudahuel con Amengual, la gente de La Pintana con Avenida La Serena, la gente de San Bernardo con El Chena. Les cambia la vida. Y eso se puede hacer en 4 años. Y es concreto, y el gobierno regional pudiera y puede invertir recursos en ese tipo de trabajo. Segundo, yo creo que es importante impulsar proyectos específicos. Ejemplo, el de Cerrillo. Ahí vamos a tener viviendas sociales con viviendas de clase media y alta, pero ¿dónde? En medio de un parque, al lado de museos, cerca de servicios, con buen transporte. Ese proyecto que impulsamos en un terreno fiscal, como era el aeródromo de Cerrillo, debería ser el tipo de proyecto que hiciéramos dentro de esas 1000 hectáreas que tiene el Estado. Tercero, me preocupa el transporte y la movilidad de las personas. Y también ahí está la desigualdad. Nosotros estamos proponiendo un plan de vereda digna, que de verdad mejore el estándar pésimo de las veredas en las comunas más populares, como lo que hicimos en Independencia, en Quinta Normal, pero en todas las comunas. Impulsar nuestro plan integral de ciclovías integradas en la región metropolitana y seguir impulsando los trenes a Tiltil y a Batuco y también a Melipilla, que si bien son del Estado central, el gobierno regional sí puede impulsar, inclusive poniendo recursos. Yo quiero impulsar y retomar el programa de Basura Cero, de fiscalización de la mafia de la basura, pero también de reemplazo de microbasurales por espacios públicos. Y por último, una mesa regional de emprendimiento y empleo. Estas son medidas concretas. Puede que no sea el paraíso en 4 años, pero creo que la gente que nos está mirando y que está irritada y dolida y frustrada y decepcionada con la desigualdad, lo que quiere son medidas concretas del futuro gobernador, más que una larga lista de deseos. Esa es mi propuesta, ojalá que la consideren y la valoren. Esos 2 minutos. Claudio Orrego, ahora escuchamos a Pablo Maltés. Gracias, Patricia. Mira, yo creo que lo fundamental para esta futura gobernación es que vamos a tener que enfrentar el vacío que el gobierno central nos mantiene a cada región, pero en particular esta región que es la más poblada, somos más de 7 millones de habitantes. Y en este sentido, creo que hay que resolver una infinidad de déficits que tenemos, ¿no? Creo que respecto de las viviendas, por ejemplo, para resolver el problema de la segregación, estoy de acuerdo en que es imprescindible que el Servio sea traspasado, ¿no?, a la región metropolitana. Desde la gobernación impulsaremos que eso ocurra así, porque esa es la herramienta para poder abordar esto. Creo que hay que construir viviendas públicas para su arriendo a precios adecuados que permitan, por ejemplo, porque los campamentos son algo francamente intolerable. La indignidad de la vida en los campamentos es una cuestión atroz. Creo que lo que se requiere es que toda esa gente que no tiene viviendas pueda acceder, por ejemplo, a viviendas construidas socialmente para luego que puedan ahorrar y puedan instalarse en unas viviendas dignas. Y hay que disponer de esas viviendas. Creo que el sistema de transporte es una cuestión clave en relación a la segregación. La demora de horas para ir desde su casa a una actividad laboral o educacional, creo que es una cuestión francamente muy indigna. Y en ese sentido me parece que lo que tenemos que hacer es crear un sistema, una empresa pública del transporte de toda la región metropolitana. Creo que el transporte de superficie, el metro es un muy buen modelo. La empresa Metro es pública y creo que ha resuelto extremadamente bien el problema del transporte. Ese criterio creo que hay que aplicarlo a toda la región. Creo que hay un sinfín de otras cosas que desde la gobernación podemos impulsar, aunque no tengamos las atribuciones. Y ahí se cumplieron los 2 minutos.
Muy bien, ahora comienzan los 30 segundos que tiene cada uno para profundizar en este tema del que estábamos conversando. Karina Oliva comienza. Sí, bueno, nosotros, me parece muy bien que también piense Pablo en una inmobiliaria. Nosotros hemos dicho una inmobiliaria popular regional para que todas las necesidades territoriales estén desde una perspectiva de género. Tenemos más del 50-40% de mujeres jefas de hogar y en ella hay que pensar para sacar esta región adelante. Y además, para eso tomaremos todas las decisiones sin miedo para que podamos construir una región sin desigualdad y por eso vamos a hablar con todos los que tengamos que hablar para construir una región con más seguridad, menos desigualdad y más integral. Gracias, Karina. Comienza el turno de Rojo Edwards. Patricia, solo el 0,5% de nuestro presupuesto aproximadamente se destina a vivienda. 0,5%. Y tenemos un déficit de vivienda que crece. A eso hay que, de alguna manera hay que financiarlo. Y creo yo que el lugar para encontrar los recursos es cortar el financiamiento político. Solamente por concepto de devolución de votos para la primera vuelta, para estos candidatos que estamos presentes y sus partidos, el Estado va a desembolsar alrededor de $6 millones. ¿Será necesario tanto gasto político? Ahí se cumplieron sus Pongámoslo en 30 vivienda. segundos, Rojo Edwards. Vamos ahora con Caterina Parot y sus 30 segundos. Bueno, mira, yo he dicho innumerables veces que mi voluntad es sacar a los narcos de las poblaciones, porque he visto el daño que hacen. Yo fui candidata por San Bernardo y conocí la realidad de esas familias que tratan de salir adelante y que andan por las calles con sus niños en los coches viendo cómo esos niños pueden terminar siendo soldados de la droga. Yo para eso quiero fortalecer las instituciones y llevarlas a los barrios. Y hemos definido establecer un fondo de 30.000 millones para equilibrar la cancha entre municipios y además diseñar retenes barriales que lleven la presencia de seguridad ciudadana. Segundos, Catalina Parot. Vamos a escuchar ahora a Natalie Jonet. Tenemos derecho a la ciudad urbana y rural. Vamos a hacer un servicio público de coordinación y transporte metropolitano, porque la segregación tiene también que ver mucho con eso, que contemple trenes eléctricos hacia los sectores rurales. Ustedes saben que pasa solamente una micro por Pirque una vez al día, por ejemplo. Vamos a también tener tranvías eléctricos, que también son íconos turísticos, que van a permitir además generar trabajo tanto en el rubro del turismo, y fortalecer el transporte público y eléctrico. Se cumplieron ahí sus 30 segundos. Pasamos a escuchar a Fresia Quilodrán. Mira, en términos de promesa podemos hacer muchas, pero en realidad somos gobernadores y tenemos que abocarnos a trabajar con los alcaldes, porque ellos son como la primera instancia a la cual acuden todos los habitantes, los vecinos de las comunas. Por lo tanto, ahí creo que hay que diseñar un trabajo en conjunto para poder lograr de verdad esos 30 segundos. Fresia Quilodrán. Escuchamos ahora a Claudio Rego. A ver, yo espero empezar a gobernar desde el día 1 si es que me elige la ciudadanía de Santiago. Y para eso voy a poner énfasis en lo que tiene el gobernador y no lo que no tiene. Tiene un plan regulador metropolitano que lo puede mejorar y que lo puede cambiar. Tiene un presupuesto regional que, si bien es menos que el presupuesto de Las Condes, puede intencionar iniciativas. Tiene la capacidad legal de coordinar. Yo creo que lo que la gente está esperando de la nueva autoridad es que una vez que asuma, más que hacer una lista de supermercados de pedidas, empiece la pega. Muy bien, ahora es el turno de Pablo Maltés y sus 30 segundos. Creo que la lista de supermercados que vamos a levantar es gigantesca, no me cabe la menor duda. Y vamos a presionar porque vamos a tener el respaldo de una votación popular muy significativa, la más importante probablemente de todo este periodo. Creo que es fundamental respecto a la segregación considerar que en materia de salud también hay segregación. La primera línea de salud, que es la atención primaria, fíjate que ha dado cuenta con esta pandemia de ser muy eficaz. Creo que el proceso de vacunación lo ha demostrado. Y ahí tenemos que corregir Muchas gracias, el per cápita. Pablo Maltés. Se cumplieron sus 30 segundos. Hemos conversado de varios temas ya a lo largo de este rato, pero vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos con más aquí en este debate.